Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de embriología. En la tercera semana de desarrollo embrionario intrauterino, hemos visto cómo uno de los rasgos importantes o de las situaciones, de los procesos importantes que se dan es el desarrollo del disco germinativo trilaminar, donde vemos un desarrollo de un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Todos ellos pues prácticamente son células que se derivaron de un epiblasto, es decir, del disco germinativo bilaminar. Entonces vimos cómo después de que se da este desarrollo del disco germinativo bilaminar, para que se desarrolle o para que inicien la formación del disco germinativo trilaminar, teníamos un aparecimiento de una línea primitiva, y esta línea primitiva era la que nos daba también un nodo primitivo, y a partir de ellos pues comenzaba la invaginación de células que provenían del epiblasto, las cuales pues pasaban al espacio entre el epiblasto y el hipoblasto y comenzaban, es más, esas células recibían el nombre de células mesenquimatosas o mesenquimales. Ellas pues comenzaban a desarrollar una estructura nueva de nombre ya a ese nivel de mesodermo. Ojo, tenemos que ver que es un mesodermo intraembrionario, porque más adelante veremos cómo hay un mesodermo extraembrionario. Pues bueno, este mesodermo intraembrionario comenzaba a desarrollarse entre ambas capas del epi y el hipoblasto. Pero además, estas células que conformaban el mesodermo también comenzaban a sustituir las células del hipoblasto, y a partir de ese momento comenzó a llamarse o retoma el nombre de endodermo, y las células que quedaron por encima, o sea las que quedaron en la zona del epiblasto, se transformaron en un ectodermo. Entonces estas tres capas son las que le dan el origen a todos los sistemas, órganos, tejidos del cuerpo humano. Hasta ahí estuvimos hablando en el último video. Ahora bien, vamos a hablar cómo estas células que ocuparon el espacio entre el endodermo y el ectodermo, es decir, el mesodermo, comienza a dar paso a una estructura especializada que recibe el nombre al inicio de canal notocordal, pero luego nos da específicamente una estructura que recibe el nombre de notocorda. La notocorda viene a ser el primordio de lo que será la columna vertebral, lo que será el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal, y por ende pues viene a ser pues el primordio tanto del sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Por supuesto, vamos a ver que en el desarrollo del sistema nervioso central, dígase en la parte cefálica, dígase encéfalo, vamos a ver que hay diferentes estructuras primitivas, un prosencéfalo, un metencéfalo, hasta desarrollar las 4 estructuras que quedan alojadas en la cavidad craneal, como lo son el cerebro, el diencéfalo, el tallo encefálico y el cerebelo. Y extracraneal, pues dentro del canal vertebral pues encontramos la médula espinal. Entonces a ese nivel vamos ahorita. Ese proceso recibe el nombre de neurulación. Neurulación. Este es el proceso que vamos a ver en esta clase, el proceso de la neurulación. Así que con eso comenzamos. Permítanme un momento. Ok. Entonces, para recordar, permítanme un segundo. Vamos a ver pues el desarrollo embrionario del sistema nervioso. A esto en embriología pues se le conoce como la neurulación. Recordemos también lo que vimos, el proceso que vimos en la tercera semana con el nombre de gastrulación. Ahora vemos un proceso que se llama neurulación. Pero solo para recordar, estas diapositivas pues son de la clase anterior. Permítanme un segundo. Son de la clase anterior, pues, donde hablábamos del proceso notocordal.
ya teníamos un desarrollo, comenzaba el desarrollo del mesodermo, donde las células del epiblasto comenzaban a invaginar a través de la fosita primitiva, comenzaban a invaginar entre el ectodermo, entre el epiblasto y el hipoblasto. Esto rojo que vemos acá, pues, es mesodermo. Este mesodermo comienza a especializarse en un proceso notocordal. Ese proceso notocordal, pues, al interior lleva también una estructura hueca que recibe el nombre de canal notocordal. En un corte diferente, este es un corte coronal, en un corte sagital, vamos a ver pues cómo es la estructura que se está conformando. El proceso notocordal y el canal notocordal. Todo el extra que vemos pues es el mesodermo intraembrionario. Y aquí vemos pues cuando ya se ha desarrollado por completo un canal notocordal, ¿verdad? Un canal notocordal dentro del mesodermo pues intraembrionario. Esto esta diapositiva pues más que todo es para recordar la conformación del proceso notocordal y por supuesto el canal notocordal. Algo importante, placa precordal es otra cosa. Placa precordal era una estructura que se desarrollaba en la semana, aproximadamente en la segunda semana de desarrollo embrionario, y que vendría a identificar la zona cefálica del embrión, porque esta será la zona donde se desarrolla la membrana orofaringea, es decir, la cavidad bucal en el futuro, la boca prácticamente. Entonces, el desarrollo craneal, el desplazamiento o la migración craneal de este proceso notocordal, pues es una de las señales que ayuda a identificar pues también la zona craneal, pero también pues es el proceso por el cual comienza a conformarse lo que será el futuro sistema nervioso central. Todo inicia en la fosita primitiva, ojo con eso. Entonces también es otro identificador de la línea media del cuerpo. Entonces vamos a ver pues que esa luz que se desarrolla al interior del proceso notocordal, eso es el canal notocordal. Entonces vamos a esto es para recordar, esto lo vimos en la clase anterior. Luego pues la notocorda en sí, pues, ¿verdad? La notocorda pues nos va a definir, ¿verdad? El eje longitudinal del embrión, es decir, el centro. Esto es la notocorda. El proceso notocordal pues ya desarrollado se conoce con el nombre de notocorda, como lo vemos acá. Ya desarrollado por completo es la notocorda. Entonces vamos a ver pues que esta genera señales necesarias para producir las estructuras a futuro, estructuras como la médula espinal, estructuras musculoesqueléticas que se desarrollan a partir de la columna vertebral, que en el futuro van a ser los músculos erectores y fijadores de la espina, pero principalmente la estructura que está al interior de la cavidad craneal y de la médula espinal, como lo son el encéfalo y la médula espinal. También pues ayuda a contribuir, no es que ayuda a contribuir, es lo mismo, contribuye a la formación pues de los discos intervertebrales y de las mismas vértebras consecutivas que se desarrollan ahí. Entonces al final pues de la tercera semana comienza a darse este proceso también de la neurulación, que ya vamos a ver como parte del desarrollo que se da en esta zona. Comienza a dar un plegamiento como lo vemos en esta, y ese plegamiento es el que da el origen a lo que llamamos notocorda, que es lo que vamos a ver en la clase que iniciamos ahorita. Entonces vamos a ver pues que los procesos implicados en la formación de la placa neural y de los pliegues neurales, así como el proceso de cierre de los pliegues neurales para formar el tubo neural, a esto es lo que se le denomina con el nombre de neurulación.
ectodermo, que es de las capas que están superficiales, o la capa superficial, esta capa es lo que se conoce como el neuroectodermo de la placa neural. Este es que nos origina el sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. El neuroectodermo también origina otras estructuras como la retina. La retina, que es clase de cuando veamos la histología del ojo, vamos a ver cómo la retina está conformada por un sinnúmero de neuronas, siendo las más abundantes y por ende las más importantes las fotoneuronas. O sea, son las células o las neuronas, mejor dicho, que se encargan de la captación, o es decir, la visión, las que se llaman conos y bastones. Los bastones pues nos ayudan a la visual, a la visión a baja luz, por decir así, no vamos a decir en la oscuridad, sino que a baja luz. Y los conos pues son los que nos ayudan a la visión en lugares luminosos, que en algunas literaturas dice que unas son para los colores blanco y negro y otras son para los colores, pero no es tan así, es más compleja el concepto. Entonces, de esto es lo que hablamos, de la neurulación. Conforme la notocorda aumenta su longitud, la placa neural pues se va a ensanchar y finalmente se extiende en dirección craneal hasta la membrana orofaríngea. La membrana faríngea se desarrolla a partir de la placa precordal. Al final, pues la placa neural llega más allá de la notocorda, o sea, sobrepasa la notocorda, la placa neural. Entonces, vamos a ver pues que aparte, este es el embrión del que estamos hablando de desarrollo. Este es el tallo de conexión, este es un corte coronal del embrión y este ya es un corte transversal para ver el desarrollo de las tres capas. La ectodermo que vemos acá, el ectodermo embrionario, el mesodermo, ya aquí ya lo vemos desarrollado en un mesodermo paraxial, ¿verdad? Y un mesodermo intermedio, que eso más adelante lo vamos a ver, y por ende pues vemos aquí el endodermo en la parte pues inferior. Entonces vemos como ya ha habido un plegamiento y se ha desarrollado por completo pues la notocorda, que es lo que vemos acá. Entonces el ectodermo comienza a plegarse, inicia un proceso de plegamiento que lleva este sentido. Este es el sentido que lleva el plegamiento o que lleva el embrión para comenzar a desarrollar las estructuras a futuro. Entonces vamos a ver pues que en el día 18 estamos hablando del final prácticamente de la tercera semana. En el día 18 pues aparece un surco central. Un surco central digamos contrario a donde comenzó el proceso notocordal, donde empezó el surco primitivo y la fosita primitiva. Comienza o aparece el surco central, que es este que vemos acá. Los pliegues neurales vienen a ser uno de los primeros signos que nos va a determinar la zona y específicamente el inicio del desarrollo del encéfalo. Ojo con eso, los pliegues neurales. Los pliegues neurales comienzan a aparecer porque apareció primero, valga la redundancia, el surco neural. A los lados es que comienza a aparecer el pliegue neural. Los pliegues neurales son estos que vemos acá. Esto que vemos acá es el surco neural. Este es el surco neural. Son cortes diferentes. Es la misma estructura la que estamos viendo, solo que vista desde distintos puntos. Al llegar a la tercera semana de gestación, vamos a ver pues cómo el tubo neural comienza ya a tener una forma gracias al plegamiento que se inició a partir del aparecimiento del surco neural.
O sea, estas estructuras, los pliegues neurales, comienzan a elevarse y comienzan a juntarse en una línea media para dar el origen a el tubo neural. Los pliegues neurales pues terminan uniéndose entre sí y poco a poco comienzan a separarse pues del ectodermo que les dio origen. La notocorda pues queda en la parte basal o en la parte inferior al tubo neural, que es lo que hemos visto que ya se ha conformado, porque esta es una estructura que ya se cerró. O sea, este es el surco que se profundiza y las estructuras laterales comienzan a subir, como vemos aquí, y como vemos aquí que ya se cierran, y es este cierre que estamos viendo nosotros acá. Es esta estructura ya más amplificada, ¿verdad? Como vemos, pues, el pliegue neural unido completamente al otro pliegue neural. Si hiciéramos un corte transversal, que es lo que hemos visto acá, veríamos esta estructura. Esto que vemos acá es este cierre completo, el cual pues termina separando por completo, vea, el ectodermo que termina separándose por completo, y al interior pues queda el tubo neural, y por abajo pues encontramos la notocorda. Todo esto es lo que nos da origen entonces al sistema nervioso central. El ectodermo superficial, o sea, este que vemos acá, este se fusiona y al final pues es lo que vendrá a ser la piel. La piel ya queda una estructura pues externa. En esta zona podemos decir pues la piel de la espalda. La neurulación prácticamente, que es esto. Esto es la neurulación. El desarrollo completo de la notocorda. El crecimiento a partir del ectodermo de los pliegues neurales. Bueno, mejor dicho, el inicio con el surco neural. El plegamiento, el aparecimiento de los pliegues y el plegamiento. El plegamiento significa crecimiento. El crecimiento y la confrontación, o sea, el cierre. Luego el cierre del tubo neural, y eso pues da origen al tubo neural, que es esto que vemos acá. Prácticamente aquí ya tenemos desarrolladas las estructuras que son importantes para el sistema nervioso central. Las vértebras, el tubo neural, que es la médula espinal, y las crestas neurales que dan origen a los nervios, tanto a los nervios periféricos como a células del interior del encéfalo o células propias del sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí vemos ganglio, un ganglio espinal en desarrollo. Esto es, entonces, esta es una estructura que se da, o sea, este proceso se da en toda la longitud del embrión que está en desarrollo. En todo esto se va dando este proceso. Esta es una vista, este es un corte transversal, y lo que vemos es la vista del corte, que es lo que estamos viendo. Sigamos. A medida que los pliegues neurales, bueno, veamos esto. Voy a regresar acá solo para tener una idea. Estas estructuras, este es el pliegue neural. Estas estructuras que siempre provienen del ectodermo, como vemos aquí, hacen una sola estructura, una sola unión. Esto es lo que se conoce con el nombre de la cresta neural. Provienen siempre, son los extremos de los pliegues neurales. Entonces estos extremos en un principio pues se unen, como vemos acá, y crean una sola cresta neural. Entonces es esto que vemos acá, es esta estructura. Estos son los pliegues neurales. Estos pues se fusionan para formar pues el tubo neural, los pliegues. Pero hay una parte de estas células neurales que provienen del ectodermo, o sea, de las células neuroectodérmicas, ¿verdad? Que van a revestir el borde interno de cada uno de los pliegues neurales, pierden la afinidad epitelial y se unen a las células adyacentes, o sea, a las células que están cercas. Estos extremos son los que conforman entonces la cresta neural.
pierden la afinidad que la mantienen todavía los pliegues del ectodermo más externo, por decir así, y conforman el tubo neural. Pero estos extremos pierden la afinidad y se van a unir y hacen una sola estructura que recibe el nombre de cresta neural. Entonces se unen pues a las células que están en la periferia. Entonces vamos a ver pues que cada tubo neural, ¿verdad?, se separa por completo del ectodermo, como ya lo vimos, el ectodermo, el cual pues termina convirtiéndose pues en la piel, ¿verdad? Y las células de la cresta neural, o sea, estas células de la cresta neural conforman una masa, una estructura completamente aplanada, irregular, que es lo que se conoce pues como la cresta neural. Y esta aparece, me gusta más esta diapositiva para poderlo comprender, es esta, como la vemos acá, que se ubica entre el tubo neural y el ectodermo, que es la piel. Entonces aquí encontramos la cresta neural. Entonces vamos a ver pues que se encuentra entre el tubo neural y el ectodermo superficial adyacente, que viene a ser pues la piel. Poco tiempo después, esta cresta neural se desdobla, se separa en dos partes, una derecha y una izquierda, como lo vemos acá, también, una izquierda y una derecha. Este es un proceso automático, por decir así. Entonces se desdobla en dos y va a ir modificando pues las zonas dorsolaterales del tubo neural, es decir, las zonas hacia atrás y a los lados del tubo neural se van a ir modificando por la presencia de estas estructuras provenientes de la cresta neural. Estas estructuras, estas células que provienen de la cresta neural, siempre reciben el nombre de cresta neural, como vemos acá. Son estas que vemos acá de la cresta neural. Ellas pues van a dar origen a los diferentes nervios autónomos, a algunos de los pares craneales, como el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, es decir, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo, el vago, se originan de estas crestas neurales a nivel craneal. Ojo con eso, a nivel craneal. Entonces van a dar también ya a nivel espinal, pues van a dar los ganglios sensitivos de la médula espinal. Esos son el origen, a eso dan origen pues los pliegues neurales. Las crestas neurales. Todo se origina pues de los pliegues neurales. Y como dice aquí también, contribuye en la formación de las leptomeninges. Esto no lo hemos hablado en clase. Leptomeninges y paquimeninges. Investiguen qué es eso. Paquimeninges, leptomeninges. Estos son términos embriológicos. Estudienlos. En macroanatomía no vamos a ver estas definiciones. Esto es de micro, donde vemos cómo algunas partes de las meninges craneales reciben el nombre de leptomeninges y otras reciben el nombre de paquimeninges. Investiguen por qué paquimeninges, con qué se relaciona el paqui, qué quiere decir el prefijo paqui. Y como dice al final, pues muchas enfermedades se dan por alteraciones en la migración, diferenciación o ambos de la cresta neural. Estructuras que se malforman, muy feo el término que acabo de decir, pero estructuras que no siguen un orden establecido para el desarrollo de las estructuras desde la cresta neural, van a generar malformaciones que pueden ser neuronales, neurales, periféricas a la columna o propiamente a nivel del encéfalo, por alteraciones en el desarrollo de la cresta neural o a lo que origina la cresta neural. Sigamos. Ahora bien, del nodo primitivo, volvemos otra vez al nodo primitivo
fosita primitiva, surco primitivo, vamos a ver que de esas células, si se fijan, esto en cuanto a avanzamos, o sea, es que el desarrollo es simultáneo. Hemos estado hablando del desarrollo del tubo neural ahorita, del plegamiento del ectodermo para dar origen al tubo neural. O sea que el tubo neural se origina del ectodermo. El tubo neural queda dentro, al final, entre el ectodermo y el endodermo, prácticamente ocupando espacio del mesodermo. Ahí queda el tubo neural. Pero a la par de este proceso de neurulación se estaba dando otro proceso que tiene que ver con todas las estructuras ya externas o periféricas a la columna vertebral, y eso tiene que ver con el desarrollo de los somitas. O sea, todos estos procesos son simultáneos, lo que pasa es que lo desarrollamos. O sea, ¿será que yo pienso que se puede entender así? Espero que no sea eso, sino que yo estoy equivocado. O sea, el detalle de la neurulación es un proceso que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Ok, pero a la par se va dando este proceso. O sea, que no tiene nada que ver el proceso de desarrollo de los somitas, que ya vamos a ver qué son. El proceso de los desarrollos de los somitas se va a dar hasta que se complete la neurulación. No, a la par de ese proceso de la neurulación se está dando el proceso de desarrollo de los somitas, que es lo que vamos a ver. Regresamos otra vez al nodo primitivo, las células que provenían del epiblasto, que se introducen a través del surco primitivo para dar origen al mesodermo, que eran las células mesenquimales. Pues volvamos ahí. El nodo primitivo, pues las células derivadas del nodo primitivo van a dar origen, como ya vimos, a la notocorda, al mesodermo lateral, mesodermo embriológico, mesodermo lateral, y también da origen, es más, aquí vamos a hacer un detalle. El mesodermo que se desarrollaba entre el ectodermo y el endodermo se subdivide en un mesodermo lateral, intermedio y paraxial, que es esto que estamos viendo acá. Por eso es que embriología es un proceso bastante complejo, donde se dan proceso tras proceso. Sí, pero también se dan proceso sobre proceso, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, vamos a ver pues que se desarrolla la notocorda, el mesodermo lateral y el mesodermo intermedio paraxial. O sea, es el mesodermo en sí, es a la par del desarrollo de la notocorda. Hacia el final de la tercera semana, el mesodermo paraxial. Veamos eso. ¿Cuál es el mesodermo paraxial? Mejor quiero ver, permítanme un segundo, quiero ver si lo tengo aquí en diapositivas. El mesodermo al cual nos referimos, permítanme, aquí. Esta es la estructura del embrión, plano todavía. Esta es la notocorda que está en, perdón. Esto que vemos acá son los pliegues neurales que ya comienzan a elevarse y van a fusionarse. Este es el surco primitivo. Este que vemos aquí, el surco neural, perdón, este es el surco neural. Estos son pliegues de ectodermo. Esto que está acá es mesodermo. Entonces, como vemos, el mesodermo próximo al tubo neural es el mesodermo paraxial, o sea, está cerca del tubo neural. Luego tenemos el mesodermo intermedio, porque son 3 mesodermos. Entonces, el que está en medio es el mesodermo intermedio, y el más hacia afuera, pues por lógica, es el mesodermo lateral. Pero todo esto es mesodermo: ectodermo, mesodermo, endodermo. Volvamos a la diapositiva donde estamos. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, vamos a ver pues que al final de la tercera semana se diferencia el mesodermo. Esto todo ocurre como un mesodermo. Al final de la tercera semana comenzamos a ver que el mesodermo empieza a tener una diferenciación en esas 3 estructuras: paraxial, intermedio y lateral.
El mesodermo paraxial, el que está cercano al tubo neural, ese mesodermo se va a condensar y al condensarse se va a ir dividiendo en cuerpos cúbicos, como lo vemos aquí. Si volvemos a la diapositiva anterior, como lo vemos acá, tienen una forma cuadrada. Es este el mesodermo paraxial. Entonces vamos a ver pues que va a ir teniendo una forma cúbica y se van a ir en pareja, uno a cada lado, se van emparejando, y a eso se le llaman somitas. Es el mesodermo paraxial. Cuando se va diferenciando, vamos viendo que va viendo uno a cada lado, eso se le llaman somitas. Somitas viene del griego que quiere decir soma. Estos se van a ubicar en una disposición o en una secuencia cráneo-caudal, es decir, de cefálico a caudal, de arriba para abajo, de donde apareció la membrana orofaringea hasta donde apareció la membrana cloacal, que esos son los dos puntos que nos dan la ubicación de cefálico y caudal. Entonces se van a ir ubicando en una disposición cráneo-caudal y reciben el nombre de somitas, ¿verdad? Entonces, en este momento hemos entrado, cuarta semana, hemos entrado al periodo que se le llama el periodo somítico. ¿En qué momento se da? 26 a la 38 semanas. Estamos hablando de cuarta semana, prácticamente hasta cerca de la quinta semana. Entonces, estamos en la, sexta semana. Estamos entonces en el desarrollo pues de los somitas. Entonces, estos bloques del mesodermo se van a ir colocando, como podemos ver, uno pues a cada lado del tubo neural, y así se van a ir desarrollando. Este periodo somítico del desarrollo humano pues tiene lugar, como vemos, entre el día 26 y el día 38. Aproximadamente se forman 38 a 39 somitas. 38 a 39, pares de somitas, o sea, una a cada lado. Pares de somitas, multipliquemos 39 por 2, estamos hablando de 78, 76 a 74 se me fue. Ya ni puedo hacer las cuentas. 76 a 78 somitas en total, o sea, 38 a 39 somitas, pares de somitas son los que se forman. El tamaño y la forma de estas somitas van a tener que ver con las interacciones que se den entre las células, o sea que el tamaño y la forma van a ser exclusivas de cada embrión. O sea, va a depender de la interacción que se dé al interior de ese embrión. Al final pues de la quinta semana hay aproximadamente 42 a 44 pares de somita al final. 42 a 44 al final. Entre la semana 26 y 38, que es cuando inicia el proceso, vamos a tener 38 a 39, pero ya al final de la quinta semana vamos a encontrar aproximadamente 42 a 44 pares de somitas. Los somitas pues son muy evidentes durante la cuarta y la quinta semana. Entonces, la cantidad de estos somitas y la forma, la morfología de los somitas vienen a ser unos criterios pues bastante utilizados para determinar la edad del embrión. Estamos hablando de un embarazo de aproximadamente 5 a 6 semanas. La cantidad de somitas también nos ubica en la edad pues que tiene el embrión. El primer pues par de somitas aparece muy cerca del sitio donde se forma la placoda óptica. La placoda óptica, pero por abajo de la placoda óptica. La placoda óptica, no óptica. La placoda óptica es donde va a estar, es el origen del oído. La placoda óptica, y es donde se origina. Por abajo de donde se va a originar el oído, mejor dicho, la oreja,
ahí se encuentra el primer par de somitas. Entonces es más que todo en la región occipital, por decir así, en la parte occipital, la parte posterior y abajo de donde va a estar el oído, pues ahí se origina el primer par de somitas, que ahí es la placoda óptica. Los somitas, pues como dice acá, originan el esqueleto axial, la musculatura asociada y por supuesto la dermis cutánea adyacente. Todo eso se origina a partir pues de los somitas. Esto que vemos acá es el mesodermo paraxial, o sea, los somitas. Esto nos da origen en la zona de arriba, o sea, de la zona de la cabeza, pues nos da origen a la cabeza, a los somitas. Y por supuesto los somitas dan origen al esclerótomo, es el primordio de los cartílagos, al miótomo, que es el primordio de los músculos, y al dermátomo, que es el primordio de la dermis. Yo sé que yo espero que estos dos nombres les digan algo. Miótomo y dermátomo. Y aquí entenderíamos por qué estudiamos en macroanatomía dos situaciones para evaluar la movilidad y la fuerza de los músculos y la sensibilidad de zonas especiales inervadas por nervios espinales, ¿verdad? Luego el mesodermo intermedio, me da origen a riñones, a gónadas, y el mesodermo lateral da origen a el mesodermo esplásmico, que es el sistema circulatorio, y al mesodermo somático, que nos va a dar origen a las cavidades corporales: cavidad pulmonar, cavidad abdominal, cavidad pélvica. A esto nos va a dar origen el mesodermo lateral. Esto que vemos acá, este es el tubo neural. Esto es el tubo neural. A los lados estamos viendo cómo se forman los somitas. Es esto que está acá. Mesodermo paraxial, como dice acá. Mesodermo paraxial. Y el ectodermo, pues que queda en la periferia. Sigamos, estas son microfotografías, ¿verdad? Tomadas con equipos especiales. Lo que ya vimos, aquí ya vemos cómo está el tubo neural formado. Esto pues que va a ser la piel pues del embrión. Aquí vemos lo que hablábamos, cómo nos hace para identificar los somitas y el total de somitas que se van a ir formando según las etapas de desarrollo. Tercera semana, final de la tercera semana, 1 a 3 somitas, mediados de la tercera semana, 4 a 12 somitas, siempre tercera semana, 13 a 20, cuarta semana, 21 a 29 somitas, y ya final de cuarta, principio de quinta semana, pues estamos hablando de 30 a 35. Aquí vemos cómo se forman los somitas, el tubo neural. Este extremo que queda al final de cerrarse es el neuroporo anterior. Ya vamos a ver con qué tiene relación. La prominencia pericárdica, esto es parte pues del mesodermo lateral, vea que nos va a dar el mesodermo esplásmico. Y bueno, sigamos. Hay muchas estructuras, o sea, hay muchas situaciones que explicarlas, como vemos, son diferentes, son cosas que se dan simultáneamente, pero hay que explicarlas ¿cómo se llama? Por separado, y luego entender de que son procesos complejos que se dan simultáneamente. Somitas occipitales 4, somitas cervicales 8, somitas cervicales torácicas 12, somitas lumbares 5, somitos sacro 5, somitas coccigios 8 a 10. Vean con qué tiene relación. Sigamos. Llegando a este punto, podríamos concluir la parte de la neurulación. Ahora entraríamos a la parte de la formación de las cavidades, lo que acabamos de ver en relación al mesodermo lateral. Hemos visto cómo del mesodermo paraxial se desarrollan los somitas.
Ahora veríamos qué se desarrolla del mesodermo lateral. Entonces me voy a quedar hasta este momento, para luego en el siguiente video vamos a ver cómo se conforman las cavidades. Las cavidades principales, ¿verdad? Más que todo, pues hablando de la cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad o abdominopélvica. Ahora bien, en el desarrollo embrionario no es tal cual, o sea, así, sino que lo que vamos a ver es el desarrollo de la cavidad pericárdica, el desarrollo de la cavidad peritoneal, así lo veríamos. Entonces, entendiendo que la cavidad pericárdica pues está, y cavidad pleural están dentro de la cavidad torácica, y la cavidad peritoneal pues está dentro de la cavidad abdominal. Entonces, así lo veríamos, pero realmente las cavidades definitivas son la cavidad pericárdica, pleural y cavidad peritoneal, que es lo que veríamos en el siguiente video. Así que nos quedamos hasta aquí. Ahora en este video terminando neurulación, el proceso de neurulación y el proceso de formación de las somitas. Estudié mucho esas partes, así que quedamos pendientes. ¿Ok, jóvenes? Ok.